Bendiciones de Dios, bendiciones del Altísimo. Bienvenido una vez más al canal Saetas de Verdad, haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, que es impartir la palabra de Dios, la palabra instruida por Jesucristo en los evangelios principales de la Biblia que conocemos hoy en día. Amén. Me siento gozoso, me siento espléndido, porque el Señor ha cumplido una vez más con su palabra. En mi persona ha hecho, digamos, la función que Dios determina en cada uno de nosotros. Procesos, pruebas, determinaciones, y que hoy en día debemos de cumplir a cabalidad. En estos días que han sido bien complicados, ¿verdad? Que han sido bien precisos, han sido de largas, digamos, esperas dentro de los hogares. Algunos no han podido salir en algunas partes del mundo. En otros sitios se divierten, hacen fiesta. En otros sitios se casan, como dice la misma palabra, como en los tiempos de Noé, se casarán, beberán, darán a matrimonio, darán a bodas. Pero estamos cumpliendo con el deber de que el Señor nos ha demandado, y es llevar su palabra. Amén. Quería mencionar que este canal, siendo fomentado, es para transmitir conocimiento sobre la palabra, conocimiento dentro de la palabra, a través de lo que Jesús mismo nos enseñó. Nosotros no enviamos o queremos hablar cosas que no están determinadas por el mismo Dios. Y a eso los invito a que siempre escudriñen la palabra de Dios. Acompáñenme a mí a descubrir muchas más cosas. Usted puede investigar, puede hacer lo que la palabra dice que el Señor utilizó esa palabra, escudriñar las Escrituras, que ahí está la sabiduría de Dios. En esto podemos tener claro los que seguimos al Dios Todopoderoso. Y este canal también nos enfocamos en aquellos que no conocen mucho o que no, digamos, tienen el tiempo, ¿verdad? Que a veces pues sugestionamos que no tenemos tiempo para conocer o para poder saber más del Señor, más de Dios Todopoderoso. Entonces, para entrar en tema, y un tema hoy importantísimo, un tema que el Señor mismo ha determinado enseñar, y que para mí nunca hay casualidad dentro de las enseñanzas que el mismo Dios nos ha entregado a través de Jesús. El Señor nos dio mucha enseñanza en sus evangelios, en esta rica y hermosa palabra. Un tema que quiero que guarde su corazón y que siempre lo medite. Usted puede meditar en esto, meditar mucho, de muchas maneras. Como la semana pasada y otra semana siendo puntuales, hemos sido o hemos querido, vamos a plantearlo de esta manera, hemos querido llevarle a usted desde el punto principal, que es Dios, hasta el punto que es el tercer punto, que fue el Espíritu Santo, y tener una composición verdaderamente de lo que representa Dios para nosotros, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Los que somos creyentes en el Dios de Jehová, en el Dios poderoso, entendemos que Dios está edificado y compuesto por su Espíritu, y envió a su Hijo, ¿verdad?, a morir por nosotros y a ser entregado por nosotros para rendir el pecado que usted cometió y el pecado que yo cometí. Y por redención, por compra. Redención significa que Él nos compró a precio, y un precio bien costoso, un precio de sangre. Si esto le parece un poco no entendible, yo quiero hacerle entender que Dios entregó sacrificadamente a su Hijo para que tú y yo podamos estar hoy en día, ¿verdad?, en esta tierra, llevándonos y comunicándonos y viviendo. Si no fuese por eso, si no fuese por ese sacrificio, no estuviésemos aquí contándolo. Entonces, dicho esto y entendiendo que Dios, Jehová, de los ejércitos, como dice el salmista, como dicen todas las palabras del Antiguo Testamento, Jehová de Israel, Jehová de Abraham, de Josué, ¿verdad? Este es el Dios que nosotros seguimos. Este es el Dios poderoso de Israel, el Dios poderoso de Israel, teniendo en cuenta también el Hijo, que fue Jesucristo, ¿verdad?
Yeshua también lo nombran a veces, el nombre como está escrito en su real idioma, y el Espíritu Santo poderoso de Dios. Entonces, la semana pasada transmitimos, en el último video, transmitimos una palabra que era muy importante para que usted pudiese acercarse completamente a Dios en una manera de amor complementada por nuestro Señor Jesús. Acuérdense que el Señor Jesús vino a esta tierra con un mensaje muy profundo, y el mensaje más profundo es que nos amemos los unos a los otros. Para cumplir todas las especificaciones de Dios, lo que nosotros debemos de primero tener en nosotros es amor por el prójimo. Amor por el prójimo. Siempre y cuando entendiendo que debemos de amar a Dios primero sobre todas las cosas. Eso es entender que Dios está primero sobre todo. Dios está primero sobre nuestros padres, sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa. Hay gente que está enamorada de la casa, enamorada del carro, enamorado de los viajes, enamorado del celular. Hay gente que está apasionada con el celular. Y uno sale de ese teléfono en todo el día, completamente dándole a las redes sociales, tomándose las foticos, haciendo compartir y todo lo que puede. Consigue, si va a comer a un restaurante, le toma la foto, mira, al plato que se está comiendo, y lo comparte con sus amigos. Pues bueno, digamos a veces que son sus amigos, ¿verdad? Le decía a un hermano que a veces hay personas que tienen en estas redes, por ejemplo en el Facebook, tienen 2.500 amigos. ¡Wow! Yo digo, una persona que tenga 2.500 amigos es bastante, porque la palabra amigo es bien expresiva, ¿no? Es decir, que es amistad. Y bueno, cuando colocan una foto de los perros calientes o del plato de comida que se comió, solamente hay 20 que le dan like, porque son los 20 que están pendientes de lo que se comió. Los demás no están pendientes de lo que se comió, sino simplemente pasan la foto y ahí pasó. Pero bien, para entrar en tema, para no salir de las palabras del Todopoderoso, que es aquel que nos ha llevado a la verdad. Cristo Jesús nos ha mostrado la verdad. Entonces la semana pasada hablábamos de esta palabra que es clave: arrepentimiento. No podemos, ¿verdad?, tener una relación con Dios si no tenemos arrepentimiento en nosotros. ¿De qué nos debemos de arrepentir? Para refrescar la memoria, tenemos que arrepentir de todo lo pasado. Usted no puede decir que usted es perfecto. Usted no puede decir que usted no ha pecado. Usted no puede decir que en usted no ha habido un mal pensamiento, porque de alguna manera solamente Dios conoce el corazón. Pero me acuerdo ese pasaje que le dijeron a Jesús, le dijeron de alguna manera que si él era el hombre bueno, tú eras bueno. Y le dijo, mira, no, así no literalmente lo dice, lo parafraseo, dice, solamente hay uno que es bueno, y es Dios, solamente es bueno. Pues bien, tenemos que tener arrepentimiento para poder entrar y conjugarnos en Dios. Mira, conocemos a Jesús, y si no nos arrepentimos de lo que hemos hecho, si no tenemos ese arrepentimiento verdadero en nosotros, no vamos a poder relacionarnos con el Señor. El Señor te quiere arrepentido, como decía la semana pasada. Tenemos que arrepentirnos para poder vivificarnos en Él, para ser construidos en Él, para poder alimentarnos de su palabra. Usted tiene que ser limpiado, usted tiene que ser purificado, y el primer paso para eso es ser y tener en usted arrepentimiento. Entonces, para poder entonces complementar mucho más del tema, que es lo que he querido expresar a través de este canal, viniendo desde el punto de Dios completamente, llevarlo parte por parte para que usted siga una manera de quererle mostrar lo que yo he podido, lo que a mí me ha podido mostrar Jesús, el Señor Jesucristo. Entonces he querido como que poner punto por punto. Si usted ha seguido estos videos o usted está viendo este video por primera vez, yo le recomiendo que vaya al primero y vea los demás para que usted pueda tener seguimiento sobre lo que estamos hablando hoy. Y esto se lo transmito para que tenga un conocimiento propio. No es mi conocimiento, no es el conocimiento que otra persona me ha podido enseñar a mí o que mi iglesia me han enseñado, ¿verdad? Es el conocimiento de Dios, es el conocimiento que Dios quiere llevarte a ti también, y te lo quiere mostrar con amor, con paciencia, benignidad, con muchas razones, para que usted viva en paz y en seguridad. Y lo más importante es que usted sea salvo completamente con el corazón. Entonces, ¿qué nos hace falta ahora?
¿Qué nos hace falta si ya hemos conseguido un arrepentimiento en nuestro corazón? Y hemos conseguido que de repente podemos ubicar a Dios en nuestras vidas, podemos ubicar a Jesús. Wow, yo quiero conocerte más, Jesús. Yo quiero conocerte mucho más, ¿no? Y el Espíritu me está llevando a arrepentirme. Oh, yo no quiero estar bravo más con mi padre, por dar un ejemplo. Yo no quiero tener más rencor con mi padre, no quiero tener más rencor con mi madre, no quiero tener rencores con amigos, no quiero tener rencores con mi ex mujer, porque aquí vamos a encontrar de todo. Podemos encontrar personas que sienten todavía rencor con la ex mujer, con el ex esposo, con la ex esposa. Usted que se quiere reconciliar también, esto es un camino, esto es la seguridad. Pero entonces, ¿qué nos hace falta? Hay algo que nos hace falta para poder agrupar todas estas cosas. ¿Y en qué se agrupan todas estas cosas? Y este es el paso más importante que debemos de tener en consideración. Porque no hay un punto donde usted no haya conocido a Dios sin esta parte, sin este preciso, digamos, ejercicio o este preciso, lo que puede abarcar todo, este preciso punto, y es la iglesia del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Vamos a entrar a la palabra de Dios y yo lo quiero llevar a Mateo 16. Usted busca Mateo 16 en su Biblia, eso está en el Nuevo Testamento, es uno de los evangelios. Mateo, por los que están aprendiendo, Mateo fue un apóstol del Señor, un apóstol escogido por el Señor Jesucristo. Amén. Entonces podemos leer la palabra en el nombre, que ya lo aprendimos, de Dios, en el nombre del Padre Todopoderoso, ¿verdad? Hijo y Espíritu Santo. Y dice Mateo 16, y nos vamos a ir al versículo, nos vamos a ir al 13, ¿verdad? Y vamos a leer desde el 13. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Yo le quiero, siempre que voy a leer la palabra, quiero que se concentre y que lea pausado, concentrado, porque el Espíritu de Dios empieza a revelar a usted muchas cosas si usted lee pausado. Si usted lee rápido, se va a perder. Amén. Entonces, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías, otro y otros más, ¿verdad? Jeremías o alguno de los profetas. Había ahí una confusión en el sentido, o no confusión, sino lo que ellos podían entender y comprender. El Señor les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, el apóstol, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, el Señor le dice, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias porque está escrita y determinada para que nosotros nos podamos guiar en ella y podamos comprender y entenderte, Señor. Porque es la única manera que conseguiste de que el corazón del hombre sea llevado al arrepentimiento y que pueda conocer tu corazón, es a través de tu palabra. Amén. Bien, dice el versículo, ¿verdad? 18, muy explícitamente, muy explicadamente, desde unos siglos atrás, y con alguna confusión para unas denominaciones y otras confusiones para otras, ¿verdad? Confusiones digo porque aquí Dios está revelando a través de Jesús algo muy, muy importante. Y le dice el Señor: porque yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia estamos hablando? La iglesia del Señor Jesús. No es la iglesia del pastor fulano, no es la iglesia del pastor sutano. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén.
No nos equivoquemos ni pongamos que la iglesia es del pastor o la iglesia es del evangelista o la iglesia es del apóstol. Oye, santo, la iglesia es del Señor Jesucristo. Amén. Y aquí está claro. Y le dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. ¿Las puertas de qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es el Hades? Bueno, calificadamente en griego le decían así aquel infierno, ¿no? Colocado. No prevalecerán contra ella, no podrán el infierno, los demonios, Satanás, no podrán prevalecer contra la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero decir claro y bien, para no quedarme con mucho tiempo ni tomar mucho tiempo, porque lo que quiero hoy expresarle, amado, amada, es que el Señor Jesucristo es en la iglesia, es un solo cuerpo, es un solo sí, es Él. Y nosotros componemos esa iglesia. Diciendo esto el Señor, no le está diciendo a Pedro que en Él edificará la iglesia. Eso es una confusión, es una manera de transgiversar hasta el verbo. Porque si usted lee, incluso en este tipo de versión y de esta escritura, usted va a comprender que el Señor le está diciendo que tú eres Pedro y esta roca es esta roca, que soy, diciéndose el Señor a sí mismo, yo soy la roca. ¿Cómo comprobamos que Él es la roca? Aleluya. Aquí no hay nada que decir, y para que el Señor pueda comprobarlo rápido, usted tiene que ir al principio siempre. Usted quiere saber por qué el carro falló, usted va al principio. ¿Qué fue lo que yo escuché primero? ¿Dónde sonó? ¿Qué fue lo que pasó? Siempre vamos a tener que buscar en el principio para entender ciertas cosas del final. Hoy en día hasta las películas a veces empiezan por el final y después empiezan a mostrar el principio. Aleluya. Por alguna razón u otra, porque quieren darte a entender cómo fue el final. Y después te quieren mostrar el principio. Porque sin el principio no pudo haber nada hecho. Y yo quiero recordarte lo que dije en uno de los videos, que el primero que estaba hecho desde el principio era Cristo Jesús. Entonces, acompáñenme a otra palabra del Señor y vámonos a Deuteronomio 32, ¿verdad? Y esta palabra nos reconforta y nos hace creer y entender mucho más lo que yo les trato de explicar. Solamente hay varios términos que debemos de comprender antes de entrar en términos rápidos de la iglesia. Pero vamos a entrar rápido aquí para ponerle claro este versículo. Dice Deuteronomio 32, en el versículo, voy a empezar desde el 3, Deuteronomio 32, 3, porque dice así, porque el nombre de Jehová proclamaré, amén, y engrandece a nuestro Dios. Y dice el 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, aleluya, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Bendicimos su palabra. Nos está certificando de otra vez desde una palabra desde el principio quién es la roca, el complemento de la roca. ¿Dónde está determinando roca o digamos esta piedra, este tipo de elemento de la naturaleza? No quiso poner entre los hombros y quien justificó para colocar a Pedro que era la roca, quiso establecer entonces que la iglesia estaba establecida para Pedro. Incluso el mismo versículo dice que le entregó las llaves. Santísimo sea el Señor. No podemos negar lo que está escrito. Pero decir que la edificación está hecha sobre Pedro es el error. La edificación está hecha sobre la misma base que es Cristo Jesús. Cristo es la roca. Yo recuerdo cuando entré a los caminos del Señor y una de las primeras digamos, historias que están dentro de la misma palabra es la historia de David. Y en un momento que estaban predicando sobre la escritura de David, en el momento en que David se estaba preparando para luchar contra el gigante, en ese momento escuchaba que él tuvo que en un momento detenerse para poder seguir y enfrentar con el gigante. Tuvo que recoger unas rocas en el momento para poder empezar a tener la defensa contra él. Él no tenía las rocas con él. Él tenía tuvo que recogerlas. Y me recuerdo, creo que la palabra dice que recogió 5 rocas. 5 rocas recogió.
Y esto me llamó mucho la atención porque dije, bueno, si va a tener una lucha, me imagino que se va a tener que defender de alguna manera. Y la historia, como todas la conocemos, ¿verdad? Solamente tuvo que escoger David una sola roca y la lanzó con tanta fuerza con aquella onda que tenía, que se la incrustó en el medio de la frente. Y la palabra es explícita cuando dice, le incrustó la roca en su frente. Roca. Yo decía en el Señor, wow, estamos hablando que a quien lanzó, aquel que establece, la palabra te está diciendo que aquel que va a tumbar al gigante es el mismo Señor Jesucristo, la roca. Y más adelante, para decirte esto mucho más, que puedas investigar como me gusta a mí, yo decía, bueno, ¿y ahora qué va a hacer con las 4 piedras? Entonces, si usted se va a Reyes y empieza a leer mucho más adelante, va a entender que Goliat tenía 4 hermanos y que los 4 también fueron abatidos y destruidos por el reinado de David. Gloria a su palabra, bendito sea el Señor. Seguimos y entonces nos concentramos, y lo que quiero decirte entonces es que la roca, la que permanece, la que se establece, es Cristo Jesús, el único que tiene el poder, ¿verdad?, para establecer la iglesia, donde está construida su iglesia. Amén. Entonces, nos ponemos en esa sintonía y ubicando que la iglesia es el Señor. ¿Qué entonces tenemos que hacer? ¿Qué debemos de hacer cuando ya tenemos arrepentimiento y sabemos que la iglesia es la fundación? Buscar esta familia, buscar este sentido de familia. Hoy en día la iglesia está estableciéndose de 1000 maneras. Hay muchas maneras como la iglesia se ha establecido. Hay 1000 maneras de cómo las iglesias están construidas. Hay maneras de cómo la iglesia ha entrado al corazón del hombre y se ha digamos, establecido en él, y no el hombre en la iglesia. Y de esa manera lo que quiero certificar es que hemos convertido una manera de ver la iglesia muy diferente al tiempo del Señor. La iglesia ahora procede con eventos y procede con muchas, digamos, características que no son las principales. Iglesias que parecen práctica o mente un tipo de edificio donde usted puede ver cualquier tipo de servicio. Servicios que no van entrelazados con la palabra. Una iglesia que no profesa la palabra de Dios no puede, o no está establecida la palabra de Dios que es Cristo Jesús, no puede establecerse como iglesia. Entonces vemos este enredo de iglesias, de denominaciones que confunden al hombre y se establecen y prácticamente hacen perder el horizonte de lo que es Cristo Jesús. Entonces te invito a buscar una iglesia con consolidación en el Señor, que profetice la palabra. Si tú vas a una iglesia y te sientas en la iglesia y empiezan a hablar de la palabra y a los 15 minutos ya están hablando de política, ¿qué pasó? ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde está la enseñanza? O tú ves que de repente es más como un evento social, un evento con luces y con música. Usted no debe establecerse en un lugar que le den más atención a cómo luce mucho más el sonido, a cómo debe ser la palabra. Porque mucha gente va a establecer su vida con sus ojos y no con el corazón. Amén. Entonces yo te invito a que busquemos, tú busques una iglesia. Si usted no está consolidado en la iglesia, yo le invito a que se consolide con la mía. Iglesia Jesús, Luz del Mundo. Estamos en Orlando, Florida, ubicada especialmente en Kissimmee, para los que también pueden entender que hay otras ciudades, pero estamos ubicados en esta gran ciudad de Kissimmee también. Pero la iglesia no tiene una composición ni una ciudad, porque la iglesia es del Señor. Entonces, ¿qué es lo que te quiero enseñar hoy? ¿Qué es lo que te quiero hoy llevar a tu corazón? La iglesia es la consolidación de Dios en esta tierra. Con lo que estableció el Señor Jesucristo aquí, prácticamente nos enseña a establecer que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La palabra lo dice. Vamos a esta palabra, amén, para podértela leer y con especificaciones
donde sí está. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, para no extenderme mucho en el tiempo, porque se me puede ir mucho el tiempo, lo que quiero decirte es que la iglesia de Dios, la iglesia de Jesús, es el cuerpo que Cristo ha formado en esta tierra, para que tú y yo podamos tener unanimidad, para que tú y yo podamos tener enlace para Dios. Si no hay una iglesia establecida, si no hay una iglesia consolidada en tu corazón, una iglesia es aquella formación que Dios ha entregado para que podamos servirle, para que podamos alabarle, para que podamos adorarle. Una iglesia es una nueva familia que Dios va a consolidar en tu vida. Una nueva familia en Cristo, una nueva familia que te va a dar valores, te va a dar entendimiento, te va a dar enseñanza. Dios va a escoger un pastor para ti, un pastor que te abrace, un pastor que te lleve, que te guíe. Y eso se consigue en una iglesia verdadera de Cristo, una iglesia que esté abrazada a la palabra, que esté conjugada en su oración, que esté solidificada en los pasos que Cristo enseñó. Una iglesia lo voy a decir así, la iglesia no es un edificio como nos hacían entender cuando estábamos de repente en otra denominación. La iglesia, yo me recuerdo cuando estábamos pequeños y a mí me decían, vamos a la iglesia, y lo primero que se me venía a la mente era ver una estructura muy grande, ¿no? Donde entrábamos y había mucho eco, donde había muchas velas y muchos muñecos. Era algo que no podía yo a veces tampoco discernir siendo pequeño. Yo creo que muy pocos somos así, pero nos decían, ese que está ahí es Dios. Este que está aquí es la Virgen. Este que está aquí es San Tomás. Este que está aquí es San Pablo. Amén. Y entonces nos enseñaban y nos determinaban que esa era la iglesia. El respeto, la casa de Dios. Recuerdo cuando estudiaba en una de las historias, yo veía que en Europa se peleaban y discutían en unos siglos determinados, discutían y peleaban los países para ver quién construía la catedral más grande. Francia, Inglaterra, España, Bruselas, podemos hablar de hasta propio Rusia, ¿verdad? Holanda. Tú vas a conseguir catedrales que son inmensas, ¿no? España, catedrales que son de a una alta escala. Y tú sabes por qué, porque ellos competían a ver quién podía llegar más alto al cielo, mientras más la construcción fuese más alta, ellos podían decir que eran como que más estaban llegando a Dios. Entonces tenemos y entendemos que la iglesia no es un edificio, hermano. Amado y amada, le doy esta noticia si no usted no lo sabía. La iglesia no es un edificio. Hoy en día, con esto de la pandemia, con esto del virus, están diciendo que las iglesias están cerradas y no es así. No es así, lo certifico, lo concreto, porque mi iglesia permanece, mi iglesia está establecida, mi iglesia no cierra las puertas, mi iglesia está abierta. ¿Por qué? Porque mi iglesia no es un edificio. Mi iglesia, la iglesia del Señor, Jesús, luz del mundo, no está cerrada. Si un pastor cerró su iglesia y dice que está cerrada porque no se puede congregar, usted, pastor, amigo, hermano, usted no está cuidando a su oveja. Usted no está cuidando a las ovejas como debería. No hablo por uno ni por todos, pero pienso que en alguna manera hay gente o pastores que necesitan abrir las iglesias para que la gente vuelva a entrar, cuando usted puede tener cuidado de ellas de muchas maneras. Entonces, vuelvo y repito, la iglesia no es la estructura, no son las paredes, no es la composición, no es la música que tengamos, no es el sonido, no es el piano más grande ni la guitarra más grande. La iglesia no es aquel altar que se deslumbra y que cuando vemos esas luces, wow, sentimos de todo acompañado de la música, como si fuese un show. Esa no es la iglesia. La iglesia es la composición de las personas que están ahí, amándote, cuidándote y guiándote a través de la palabra del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Esa es la iglesia que señala la palabra que Cristo viene a buscar. Una iglesia consolidada, su solo cuerpo. Aparte, la palabra dice que a algunos nos hizo como la mano, a otros nos hizo como el ojo, porque somos el cuerpo consolidado en Cristo. Y todos debemos permanecer en ese solo cuerpo. Entonces,
invito, hermano, que si, amado, si usted no tiene una iglesia, busque una iglesia donde se rinda la palabra, donde se exprese la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a denotar que la palabra de Dios es denotada? Cuando usted vea el amor de Cristo allí. Si usted ve el amor de Cristo, usted lo va a entender. Un ejemplo rápido, no sé cuánto tiempo tengo para seguir, pero fíjate, un ejemplo rápido, cuando yo empecé en la iglesia que yo estoy, lo primero que pasó es que la primera semana que fui, yo sentía muchas cosas porque uno no comprende lo que está viviendo y lo que está pasando. Y por supuesto que ese día que fui yo simplemente dejé mis datos y creo que pasó un día y inmediatamente una hermana muy amada, ¿verdad? Ahora muy amada por mí, por el Señor, por mi familia, me llamó, me dijo: hermano, ¿dónde está? ¿Por qué no ha venido? Amén. Es una persona preocupada porque usted está buscando del Señor, usted está buscando de Dios, usted está buscando ir a un lugar donde Dios esté. Y Dios no es que va a estar en el pastor. ¿Entiende bien esto? Dios va a estar en la unción que ha puesto en ese pastor, en el amor de Cristo. Ese pastor que tú vas a tener que conseguir tiene que tener el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la unción de Cristo, las vivencias de Cristo. Ese pastor tiene que establecerse prácticamente y denotadamente tiene que denotar en su boca el hablar de Jesucristo. Entonces usted va a entender que ahí hay amor. En mi iglesia la hay. Yo doy gracias a Dios porque me puso con un pastor que tiene mucha paciencia. Bendito sea el Señor. Tiene mucha paciencia y ese es el amor del pastor. La paciencia, benignidad, esos son los dones del Espíritu, que mucho más adelante entenderemos que los dones, el Espíritu Santo empieza a regalar dones, empieza a darte unos dones para que tú te sientas más comprometido, porque empiezas a sentir en ti lo que ha depositado en ti. Bendito sea el Señor. Entonces, repito, y para poder tener ya un cierre sobre lo que estamos hablando, tenemos que entender entonces que la iglesia no es un edificio, la iglesia es el grupo de personas. Mira lo que dice una palabra, dice así: donde hay dos o más, donde hay uno, dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré en el medio, dice el Señor. Y el Señor está ahí en una oración clarificado. Cuando ya 2 o 3 se reúnen todos los días a orar, es ahí donde establece y donde empieza a perfeccionar una iglesia. Bendito sea el Señor. La iglesia va a componerse prácticamente de aquellos que adoran y alaban a Dios y vivifican su palabra y la quieren enseñar. Así que cuando usted le toque en la puerta y a usted le digan: venimos de la iglesia, Jesús, luz del mundo, a entregarte esta salvación, esta nota de salvación. No espere que nos estamos salvando del terror, lo estamos tratando de darle salvación a través de Cristo, de su alma, no de la vida que está viviendo aquí. Una vez que usted salve su alma, su espíritu cambia y su vida cambia. Bendito sea el Señor. Entonces, quedamos en este punto y lo llevamos concretamente. La iglesia no son paredes. La iglesia es una estructura de personas, es una vivencia de personas, es una complacencia de Jesús en tener la palabra santa de Dios y entregarla, enseñarla a vivir, enseñarla a tener su amor complacido. Y la iglesia es la única que tiene esa responsabilidad. Dios entregó a través de Cristo a la iglesia una responsabilidad de establecer el amor. Y de establecer el amor a través de todas las cosas. Como hablábamos, y yo sé que en un video pasado estábamos hablando de que si amamos a Cristo, guardamos mandamientos, guardamos toda esa esencia. Pero si amamos, como también decía el Señor, amamos. Un mandamiento nuevo os doy, que améis uno a los otros, amámonos uno a los otros. El amor entre nosotros va a hacer que las vidas de los demás también cambien. Cuando una pareja y un matrimonio que está colapsando, perdiéndose, prácticamente usted ve que en esa casa hay de todo. Los hijos no están teniendo una buena relación con los padres, están saliendo mal en el colegio, son de mala conducta. Y cuando Cristo viene y
restaura la cabeza del hogar, automáticamente la esposa de esa persona, de ese esposo, empieza también a restaurarse y los hijos empiezan a cambiar y la familia completamente es restaurada. Asimismo establece a Dios, establece la iglesia dentro de sus bases, establece el amor de esa manera. El pastor condiciona a través de su enseñanza que Dios le determina, que Dios le doctrina y que Dios le muestra lo que tiene que traer a su pueblo, a sus ovejas, y prácticamente nos lleva en el amor, nos guarda y nos mantiene en su complacencia y en su amor. Bendito sea el Señor. Creo que he sido un poquito, ¿verdad?, largo más el tema, pero era necesario que pudiésemos hablar esto. Yo sé que muchas personas empiezan, no van a escuchar esto que voy a decir, porque hay gente que escucha el video por 5 o 6 minutos y la acción es que podamos escucharlo completo. Pero sí quiero dejarte como mensaje, ¿verdad?, que si no tienes una iglesia donde congregarte, búscala. Busca una congregación donde puedas ubicar una iglesia del Señor Jesucristo. Pues si estás viendo este video donde estamos nosotros ubicados, contáctanos a nosotros, a la Iglesia Jesús Luz del Mundo. Puedes entrar a la página web con su mismo nombre, Iglesia Jesús Luz del Mundo. De ahí he salido yo, de ahí el Señor me ha enseñado, me ha hecho caminar a través del pastor Jack Robillar y su esposa Sandra Robillar. Son pastores de nuestra iglesia, pastores de nuestra casa. El pastor también unos discípulos, discipulados en Facebook, en vivo, Iglesia Jesús Luz del Mundo por Facebook también. En YouTube también vas a poder conseguir Iglesia Jesús Luz del Mundo. Iglesia Jesús Luz del Mundo, no Jesús la Luz, Jesús Luz del Mundo. Quiero aclarar eso porque en un momento la iglesia fue confundida con aquella iglesia por allá que estaban haciendo ciertas cosas raras, ¿verdad? Para no poner juicio sobre nada, eso y no es mi intención, pero quiero aclararte que es Iglesia Jesús Luz del Mundo. Soy el pastor de jóvenes de esa iglesia, de esa casa, y aparte de eso también soy adorador, alabo al Señor con todo mi corazón. Entonces, como hemos finalizado, nos despedimos con una buena alabanza, con una buena adoración al Señor, una adoración corta. Si usted quiere expresarle al Señor, si usted quiere vivir al Señor, entienda que Él habita en la alabanza. Y como siempre recuerdo, estoy pendiente con un tema de alabanza, ¿no? Pero he querido primero hacer esto por partes y por puntos, para que podamos ir conociendo la palabra de Dios a través de nuestros pequeños videos. Pero como les dije ahorita, Dios habita en la alabanza y habita de una manera súper especial, súper entera. Y lo que el Señor te quiere transmitir hoy es que a veces nos sentimos solos hasta dentro de nuestros propios hogares. Nos sentimos solos a veces hasta dentro de nuestras propias vivencias. Y sé que una iglesia puede llenarte. Si estás buscando al Dios del corazón, al Dios del amor, que es el Jehová, nuestro Señor Jesucristo te puede mostrar a través de todas sus vivencias. Una iglesia vivirá para siempre y, como dice la palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Alábele al Señor con el corazón. Y yo le quiero decir en este momento, hermanos y hermanas, acompáñenme con el corazón. Sienta la presencia del Señor, sienta su majestuosidad, sienta su amor, siento tu calor. Y aprovechando el tema, dice: la novia está esperando su venida, la novia en el sueño espera por él, la novia está acercándose a su vida, en el cielo él llegará y la tomará, la novia está llegando a su boda,
Señor para él. Y dirá: ¿dónde está el novio? Quiero llenarme de él y vivir para siempre en su ser. La novia es la iglesia, la novia es el corazón. La novia hace llenar cada estrella y el Señor hace estremecer al corazón. La novia es la iglesia y el novio es el Señor Jesús, mi Jesús. Bendito sea el Señor. La novia está soñando con su amor. Es la iglesia. Un aplauso al Rey. Bendito sea el Señor. Si usted vio este video hasta el final, le pido mil disculpas por haberme llegado un poco más, pero así es el tiempo del Señor. No lo dictamino yo, lo dictamina Él. Bendito sea el Señor. Nos vemos la próxima semana. Comparta este video, comparta la palabra, comparta todo lo que tiene que ver con lo que ha aprendido, con lo que usted siente, no solamente por el medio de este canal, por el medio de otro canal. Vuelvo y repito, lo invito a que también siga a nuestra iglesia, Iglesia Jesús Luz del Mundo, por Facebook, YouTube, y creo que también estamos en Instagram. Sí, Señor, estamos en Instagram también. Bendito sea el Señor. Los amamos en el Señor. Bendito sea el Señor. Nos vemos la próxima semana.